Uno de los temas controversiales en tanto la cristología como la escatología tiene que ver con el reino milenial de Cristo. Quizá no nos damos cuenta, pero a lo largo de la historia, la Iglesia ha adoptado posturas bastante diferentes acerca de este tema. Y el día de hoy también, en diferentes partes del mundo, la Iglesia cristiana tiene diferentes interpretaciones acerca del reino milenial de Cristo. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué tenemos que aprender el uno del otro? Este tema del reino milenial de Cristo, obviamente, se deriva en primer lugar del pasaje en Apocalipsis, el capítulo 20, donde leemos de un momento cuando Satanás será atado, habrá una resurrección, la primera resurrección, y luego dice que los creyentes resucitados reinarán con Cristo 1000 años aquí en la tierra. Luego Satanás será suelto, habrá una gran batalla espiritual y el Señor Jesús va a volver para acabar con este ataque al pueblo de Dios y establecer su reino eterno. Ahora, en cierto sentido, todos los creyentes estamos de acuerdo que aquí tenemos un pasaje que enseña eso en la Biblia. No podemos negar que Apocalipsis 20 habla de un reino de 1000 años. No podemos negar que habla de Satanás siendo atado y luego desatado. Tampoco podemos negar que habla de una resurrección, una primera resurrección y luego una segunda muerte y una segunda resurrección. En eso todos estamos de acuerdo porque está en la Biblia. La gran pregunta es, ¿cómo interpretamos este pasaje? ¿Qué es lo que este pasaje realmente nos quiere decir? Y es aquí donde empezamos a encontrar que no todos los creyentes tienen exactamente la misma posición. Permítame en esta clase hacer un repaso histórico de las diversas interpretaciones que se han dado a este pasaje. Y por esta interpretación, entonces interpretan el resto de la Biblia para encajar con la interpretación aquí. Empecemos con la postura histórica, que podemos llamar el premilenialismo. Si tomamos el tiempo para leer los primeros teólogos cristianos, los primeros 2 o 3 siglos, encontraremos que esos líderes cristianos estaban bastante de acuerdo que la esperanza de la iglesia era un reino de 1000 años aquí en la tierra con santos resucitados y que ese reino anticiparía el estado eterno. Si nos preguntamos a qué se debe esa interpretación, la respuesta sería la siguiente. La iglesia tomó del judaísmo, a través de los apóstoles, la interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento. Así que, puesto que el Antiguo Testamento hablaba de un reino de paz y prosperidad aquí en la tierra, en la cual el Mesías reinaría, entonces los apóstoles lo tomaron literalmente y sus discípulos, los primeros líderes de la iglesia, de igual modo lo tomaron literalmente. Aunque habría que notar esta diferencia. Por lo general, los líderes de la iglesia no aplicaban este reino milenial a los judíos. No era un reino para el bien de Israel, no, era un reino para el bien de la iglesia. Los cristianos, no los judíos, reinarían con Cristo 1000 años aquí en la tierra. Ahora, en aras a la honestidad,
habría que también notar el siguiente detalle. La filosofía vigente en ese tiempo era el platonismo. Y los que estudian la historia de la iglesia saben que para el tercer siglo, sino antes, algunos elementos del pensamiento cristiano ya estaban siendo influenciados por el platonismo, la filosofía platónica. Ahora, lo que el platonismo indicaba era que este mundo material está dominado por el pecado. El mundo celestial es el mundo perfecto y santo. Así que se prestó esa idea para decir que primero habría un reino terrenal por 1000 años, aquí en la tierra, y luego el estado eterno se daría en el cielo. Eso permitió a la iglesia, en primer lugar, tomar literalmente las profecías del Antiguo Testamento. En segundo lugar, podían tomar las enseñanzas del Nuevo Testamento, que había una tendencia a hablar del cielo. El Antiguo Testamento no hablaba de el cielo del mundo espiritual. El Antiguo Testamento hablaba de un reino terrenal, material. Es el Nuevo Testamento que habla más del cielo. El Señor Jesús dijo, yo voy a prepararles un lugar. ¿A dónde? Al cielo. Así que se empezó a pensar de esta manera. Para que se cumplan literalmente las profecías del Antiguo Testamento, habrá un reino milenial aquí en la tierra, tal como dice Apocalipsis 20, capítulo 20. Y luego habrá la segunda venida y los creyentes serán llevados al cielo, donde vamos a pasar la eternidad alabando al Señor en los lugares celestiales. Eso es algo de cómo la iglesia primitiva interpretaba este pasaje. Un reino premilenial se llama premilenial porque antecede la segunda venida y el estado eterno. Pero al pasar los siglos, la iglesia creció enormemente. Después de la conversión, entre comillas, del emperador romano Constantino, se volvió muy popular ser un cristiano. El imperio romano se llenó de la iglesia cristiana. Los líderes cristianos ejercían enorme poder político. Se les permitió construir edificios como este. El Papa llegó a tener más poder que los mismos reyes de los pueblos. Y se empezó a cambiar la idea del reino de Cristo a la enseñanza que la iglesia parece ser el reino de Cristo. Al fin y al cabo se preguntaban, ¿acaso no estamos creciendo? ¿Acaso no hemos llenado el imperio romano? ¿Acaso la gente no se ha convertido al cristianismo en forma masiva? ¿Acaso nuestros líderes son más importantes, los líderes de la iglesia son más importantes que los líderes políticos? ¿Ellos se someten a los líderes eclesiásticos? Todo eso generó un cambio de pensamiento en la iglesia. Empezaron a dejar a un lado la idea de un reino en el futuro, a pensar en un reino en la actualidad. En el siglo V, un destacado líder de la iglesia, Agustín de Hipona, escribió el libro La ciudad de Dios. En este libro, la tesis de Agustín es que la ciudad de Roma había dominado el escenario político por cientos de años. Pero con la conversión al cristianismo, ahora la Nueva Jerusalén, es decir, la iglesia del Señor Jesús,
Esta era la gran ciudad de Dios, 1000 veces superior a la ciudad de Roma. Si Roma había reinado sobre el imperio romano, la iglesia, la ciudad de Dios, gobernaría sobre todos los reinos de este mundo. Y el Papa era el vicario de Cristo, es decir, el representante de Cristo. Así que la Iglesia Católica empezó a pensar que el Papa es el representante de Cristo en la tierra, así que el Papa es Cristo reinando aquí y la Iglesia es el reino de Cristo. Ahora, esta es la postura que llamamos la postura reformada o la postura amilenial. La palabra amilenial significa no hay milenio. No es exactamente cierto porque esta postura afirma que hay un milenio. No un milenio literalmente de 1000 años, pero sí un reino de Cristo, solo que es ahora antes de la segunda venida. Y que la segunda venida va a acabar con el estado actual y pasamos de frente a la eternidad. Pero se ha adoptado esta palabra amilenialismo. Ahora, la Iglesia Católica Romana del siglo de la Edad Media, esta era la escatología de la Iglesia Católica. Llega la Reforma Protestante, Martín Lutero, etcétera. Ellos reformaron ciertos aspectos de la Iglesia Católica, la doctrina de la salvación, rechazando ciertas cosas como la misa, el purgatorio, etcétera. Pero la Reforma Protestante no cambió mucho la escatología. Claro, rechazaron al Papa. Al Papa lo llamaron el anticristo, pero adoptaron de la Iglesia Católica, los reformadores, la idea básica de que la Iglesia es el reino de Cristo. Entonces, lo que empezaron a decir los reformadores es que hace 2000 años, bueno, en su tiempo, 1500 años antes, Cristo vino y ató a Satanás, como dicen los evangelios. Luego Cristo no solo ató a Satanás, sino derrotó a Satanás en la muerte y resurrección. ¿Y ahora qué está haciendo el Señor? Está reinando en los lugares celestiales. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Así que juntando esas ideas y tomando esos pasajes que afirman que los creyentes somos sacerdotes y estamos reinando ahora con Cristo, eso les permitió dar un enfoque diferente a Apocalipsis, el capítulo 20. Porque si miramos ese capítulo, por ejemplo, el versículo 4, ¿qué leemos al fin del versículo 4? Dice, los que no recibieron la marca en sus frentes vivieron y reinaron con Cristo. O versículo 6 al final, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. Bueno, decían los reformadores, exactamente. Los creyentes somos sacerdotes. Los creyentes estamos reinando con Cristo. Los creyentes somos hombres y mujeres que estuvimos muertos en nuestros pecados. Hemos experimentado un nuevo nacimiento. ¿Y qué es eso sino una suerte de resurrección? Así que los reformadores empezaron a hablar e interpretar este pasaje en Apocalipsis, esto de la primera resurrección, lo aplicaron al nuevo nacimiento, que da lugar a que todo pecador que ha nacido de nuevo es un sacerdote, está ya sentado con Cristo
en lugares celestiales, como dice Pablo, y ya estamos reinando con Él. Así que pueden notar cómo se dio esa interpretación de Apocalipsis, el capítulo 20, la postura reformada o amilenial. Ahora, una consecuencia de la reforma protestante, por lo menos en los países de habla inglés, Inglaterra, Escocia, luego Estados Unidos. Durante los siglos XV y XVI, o XVI y XVII, surgieron los puritanos. Los puritanos eran grandes hombres de Dios, pastores en Inglaterra primero, luego en Estados Unidos. Ellos eran hombres que marcaron una tremenda diferencia en Inglaterra y Escocia. Gracias a su ministerio y la predicación del Evangelio, vieron cómo en Inglaterra se produjo un enorme cambio en la sociedad. Ahora los pastores ejercían tremenda influencia en el mundo político. Por ejemplo, en Inglaterra, el Parlamento empezaba su sesión con una predicación de los puritanos. Y la cultura británica, en muchos sentidos, se transformó por la predicación del Evangelio. Por eso surgió lo que se ha llamado la esperanza de los puritanos. ¿Cuál era la esperanza de los puritanos? Confiaban que con el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, la iglesia iba a haber una conversión masiva de todos los habitantes del planeta Tierra. Y de esa manera, gracias a la predicación del Evangelio, el reino material de Cristo se establecería aquí en la tierra. Un reino de paz y bendición, prosperidad material por el mismo fruto del Evangelio. Ellos decían, si logramos ver 60-70% de la población convertida, eso va a transformar el mundo por completo. Así que esto dio lugar a la idea del postmilenialismo. Es decir, que primero la iglesia establecería el reino aquí en la tierra y después vendría la segunda venida. La segunda venida vendría después del reino milenial de Cristo. La postura premilenial era que Cristo viene primero y Cristo personalmente establece su reino. La iglesia puritana vio tanto avance de la predicación del Evangelio durante esos siglos que empezaron a sentir que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es lo que vería este tremendo avance y el reino de Dios. Ahora, la base bíblica son todas aquellas profecías que indicaban el avance de la obra de Dios en todo el mundo y la paz y el bienestar que eso traería. Les invito a mirar, por ejemplo, Isaías 55. Si tomamos un momento para leer Isaías 55, empieza hablando a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que tienen dinero, venid, comprad y comed. Y los puritanos decían, si toda la población hiciera eso, experimentarían la salvación de Dios. Y el resultado sería un tremendo cambio en la sociedad. Y si miramos versículo 10, por ejemplo, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra
Esta es la esperanza de los puritanos. Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? De todo este proceso en capítulo 55 de Isaías, ofreciendo el evangelio a los sedientos y Dios obrando para que la palabra no vuelva vacía, sino que haya una enorme conversión mundial. Bueno, el resultado es versículo 12, ¿no es cierto? Porque con alegría saldréis, con paz, ahí está la palabra, con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Todos los árboles del campo darán palmadas. En lugar de la zarza, crecerá ciprés. En lugar de la ortiga, crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. En otras palabras, aquí el profeta está describiendo el reverso del proceso del pecado. El pecado trajo cardos y espinos a la tierra, pobreza, peleas entre los seres humanos. Y lo que Dios promete hacer aquí, decían los puritanos, es que a través de la predicación, eso va a cambiar. Y Dios ha garantizado bendecir la predicación del Evangelio en una forma tan masiva que aquí en la tierra vamos a ver los mismos efectos del pecado anulados y paz y bendición y prosperidad. Bueno, podemos leer el capítulo 60 también, que tiene el mismo tema, la gloria de Sión o de la iglesia. Capítulo 62, otro capítulo lleno de esta esperanza, o el Salmo 72. Entenderán que no tengo tiempo para leer todos los capítulos, pero les invito a hacerlos, pensando en este concepto de que la palabra de Dios tiene tanto poder y el Espíritu Santo a través de avivamientos espirituales en todo el mundo traería aquí en la tierra un reino de paz y bendición antes de la segunda venida de Cristo. Así que tenemos aquí la postura postmilenial. Pero algo triste empezó a pasar durante el siglo XVIII, que generó un cambio en la escatología. Espero que ya están captando una idea importante, hermanos. Pensamos muchas veces que las posturas escatológicas se deben netamente al estudio de la palabra de Dios. Pero hay que ser honestos y reconocer que no siempre es así. Muchas veces la iglesia ha adoptado interpretaciones escatológicas, no tanto por lo que la Biblia dice, sino por el entorno en que están viviendo, que los predispone a interpretar la Biblia en cierta manera. Así que la cuarta postura también es el resultado de ciertas presiones externas que llevaron a los líderes cristianos a empezar a plantear otra escatología. ¿Qué pasó? Durante el siglo XVIII surgieron obstáculos inesperados a esta visión de los puritanos del crecimiento enorme de la iglesia en todo el mundo. En primer lugar, surgió el deísmo, una filosofía muy nociva al cristianismo, que decía que Dios había creado el mundo, echado cuerda como si fuera un reloj, estableciendo leyes naturales y que a partir de ese momento Dios se aleja de la creación y hace que la creación funcione sobre la base de leyes naturales. Claro, siglo XVIII, el comienzo de la ciencia moderna. Ahora, si el deísmo fuera cierto, entonces Dios nunca interviene en este mundo. Por lo tanto, no hay milagros. Menos Cristo vendría aquí a la tierra. Así que entenderán que el deísmo
fue un golpe muy fuerte a la fe cristiana. Segundo lugar, los viajes exploratorios. Los españoles, los británicos también, empezaron a viajar en los barcos. Descubrieron no solo las Américas, empezaron a descubrir el vasto continente africano. Empezaron a entender cuán grande era Asia. No solo eso, sino que esos descubridores volvieron a Inglaterra o Estados Unidos para decir que en esos lugares, África y Asia, había millones de personas que ya tenían su religión y que no les interesaba en nada el Evangelio. Y aunque misioneros habían empezado a predicar, no había una respuesta de esa gente y la iglesia empezó a pensar, la cosa no va a ser tan fácil como los puritanos pensaron. También la misma ciencia empezó a cuestionar algunas afirmaciones bíblicas. La Biblia hablaba de el sol nacer o ponerse, dando la idea que la Tierra queda estática y el sol está girando alrededor de la Tierra. Bueno, en el siglo XVIII, la astronomía comprobó que no es así, que más bien la Tierra gira alrededor del sol. Esos y otros descubrimientos empezaron a socavar la autoridad de la palabra de Dios. Científicos empezaron abiertamente a cuestionar la Biblia. Todo esto generó en el siglo XVIII una tremenda frialdad espiritual. Y toda la esperanza puritana se empezó a desvanecer. En el siglo XIX, la cosa fue más fuerte todavía, porque ahora la misma iglesia cristiana empieza a adoptar la teología liberal y muy pronto aquellos pocos líderes cristianos fieles se dieron cuenta que el mundo es tan pecaminoso que la iglesia jamás va a introducir el milenio, como decían los puritanos. Así que volvieron al concepto de la iglesia primitiva, que es Dios quien tiene que introducir el milenio, Cristo, mejor dicho, quien va a introducir el milenio. Así que volvieron a esta postura premilenial. Pero hubo otro cambio también importante en el siglo XIX. La iglesia cristiana empieza a tomar conciencia de que los judíos habían sobrevivido siglos y siglos de persecución, opresión y exilio. Y francamente, el siglo XIX, los judíos empezaron a notar que tenían fuerza económica, grandes habilidades comerciales, se hicieron respetar y los mismos judíos empezaron a hablar de que querían volver a la tierra de Palestina y establecer su nación otra vez. La iglesia empieza a sentir el desafío de evangelizar a los judíos y poco a poco empezó una nueva corriente de interpretación bíblica. Volvieron al literalismo de la iglesia primitiva, que las profecías del Antiguo Testamento deben interpretarse literalmente. Pero ¿se acuerdan lo que dijimos? Que en la iglesia primitiva no aplicaban el reino a Israel, sino a la iglesia. Ahí había una suerte de interpretación espiritual. Ahora, en el siglo XIX, los cristianos decidieron que no, toda la Biblia debe ser interpretada literalmente. Así que, si en el Antiguo Testamento se hablaba de un rey davídico reinando en Jerusalén sobre Israel, entonces eso es lo que tenía que darse.
Así que empiezan a hablar de un reino milenial no para la iglesia, sino para Israel, para los judíos. Un rey literalmente davídico reinando en Jerusalén. Ahora, eso creó o generó una gran pregunta y fue la siguiente. Si el milenio va a ser para Israel, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y aquí aparece, creo que por primera vez, el concepto del rapto de la iglesia. En los tiempos anteriores no lo habían entendido en exactamente como lo empezaron a describir ahora. Lo novedoso del siglo XIX, de este concepto del rapto de la iglesia, era arrebatar a la iglesia para que Dios vuelva al plan original que él tenía con Israel. Me explico. El concepto que empezó a surgir, gracias a algunos líderes como Darby y otros de la iglesia de los hermanos libres, empezaron a decir, cuando Cristo vino por primera vez, él ofreció este reino a los judíos. Los judíos rechazaron el reino. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Dios? Bueno, pasó a un pacto nuevo. ¿Ese pacto nuevo con quién es? Con la iglesia. Sí, pero con la iglesia gentil. Algún que otro judío convertido también podía ser parte, pero básicamente la iglesia es para gentiles. Y es porque los judíos rechazaron el reino. Entonces Dios extiende, ofrece el reino a la iglesia. Pero, decían algunos líderes, va a llegar un momento cuando Dios va a llevar la iglesia. Y cuando Dios lleve la iglesia, se acaba el pacto nuevo, volvemos al pacto antiguo con Israel, volvemos a la antigua dispensación. Y el reino milenial va a ser para judíos y para Israel. Por eso esta perspectiva escatológica, esta interpretación del reino de Cristo, se llama premilenial dispensacionalista. Premilenial porque Cristo tiene que venir para establecer este reino. Dispensacionalista porque este reino no es para la iglesia, es para Israel. Pero eso a la vez también generó otro debate. ¿Dónde estaría la iglesia durante el reino? Ahora, algunos, los más radicales, decían lo siguiente: el reino va a ser para con Israel, aquí en la tierra. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. Así que lo que va a pasar, decían ellos, es que cuando la iglesia es arrebatada, se dará las bodas del Cordero en el cielo y la iglesia quedará en el cielo reinando con Cristo. Mientras que aquí en la tierra, Cristo vendrá para establecer el reino davídico, quizá nombrar un descendiente de David que va a reinar aquí en la tierra, y el reino será con Israel. Y después de 1000 años vendrá la segunda venida y por fin Israel y los creyentes judíos estarán todos juntos. Pero eso también generó mucho debate y hoy en día no hay una sola postura premilenial dispensacionalista, sino que hay una variedad de posturas. ¿Cuándo se va a dar el rapto? ¿Antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, después de la tribulación? ¿La iglesia quedará en el cielo o volverá aquí a la tierra? ¿Cristo reinará en el cielo o reinará en la tierra? Hay diversas posturas
todas bajo este nombre o nomenclatura de premilenialismo dispensacionalista. ¿A qué conclusión llegamos, hermanos? En primer lugar, espero que ya estamos notando que la Biblia es un conjunto de libros muy complejos para sistematizar. Como creyentes, hay que reconocer, nos cuesta leer toda la Biblia, leerla nomás, estudiarla toda a fondo y habiendo estudiado toda la Biblia a fondo, lograr integrar toda la enseñanza bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento. Oh, hermanos, esa es una tarea fenomenal. Y la verdad es que hay muy pocos creyentes que logran hacer eso. Es la verdad, hermanos. Lo que suele pasar, lo que es mucho más fácil hacer, es tomar algunos textos aislados y elaborar un esquema escatológico sobre la base de esos 4 o 5 textos claves. El problema es que algunos creyentes escogen ciertos textos y elaboran cierto concepto del reino milenial, mientras que otros creyentes escogen diferentes textos claves y terminan con una interpretación muy diferente del reino milenial de Cristo. Tenemos que madurar, todos tenemos que madurar. ¿En qué sentido? En que tenemos que ser muy honestos y reconocer, en primer lugar, que hay muchas cosas que no entiendo de la escatología. Segundo lugar, si no entiendo todo, lo más honesto es escuchar a otros creyentes compartir cómo ellos entienden la Biblia y Apocalipsis capítulo 20. Y una vez que hemos sido honestos y escuchamos a otros y nos damos cuenta cuán complejo es este tema, podemos mantener una postura acerca del reino milenial de Cristo, pero no ser dogmáticos y no pretender que la postura que yo tengo es la única posible, la única verdad, porque hermanos, eso no es cierto y tampoco es honesto. A lo largo de 2000 años, la iglesia ha cambiado mucho su interpretación del reino milenial de Cristo. Esa es una simple verdad. Así que sería bastante jactancioso de nuestra parte afirmar en forma dogmática, nosotros sí lo entendemos bien y los demás están mal. Creo que eso mostraría mucha ignorancia de nuestra parte. Es un tema que tenemos que seguir estudiando. Y les hago recordar un principio muy importante en la interpretación de la profecía, y es la siguiente. Muchas cosas no vamos a entender hasta que se cumplan. La Biblia indica eso, hermanos. Cuando Cristo vino por primera vez, los judíos no entendían las profecías del Antiguo Testamento. Recién cuando Cristo vino, la manera que él nació, dónde nació, el hecho que fue a Egipto y volvió a Nazaret y después fue bautizado y desarrolló su ministerio y al final lo mataron y resucitó y ascendió a la diestra. Recién cuando habían visto todo eso, los apóstoles empezaron a entender las profecías del Antiguo Testamento, de la primera venida. ¿No les parece, hermanos, que algo similar va a pasar en cuanto a la segunda venida? Podemos debatir mucho, como los judíos seguramente del primer siglo debatían mucho acerca de la venida del Mesías. Es cuando Cristo venga por segunda vez, que por fin se podría comprobar cuál de estas interpretaciones, al final, no digamos que fue la correcta,
sino que fue más cerca a la verdad, porque creo que al final ningún esquema escatológico va a ser completamente cierto. Así que, hermanos, les animo a que sigan estudiando este tema. Es fascinante, es muy importante, pero hagámoslo con un corazón sincero y sencillo, confesando que hay muchas cosas que no entiendo y enfrentando este desafío de estudiar y estudiar y estudiar toda la Biblia. Y al final, atreverme a decir, bueno, creo que capítulo 20 de Apocalipsis hay que interpretarlo en esta manera. En la siguiente clase vamos a ir a un tema, creo que vamos a estar mucho más de acuerdo, el reino eterno de Cristo. Y va a ser muy hermoso considerar lo que va a pasar en la eternidad. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos.